Bienvenidos a la clase 6.4 del curso de Matemáticas Especiales. Vamos a hacer algunos ejemplos de cómputos de series de Fourier para funciones pares e impares. Comencemos entonces con el siguiente ejemplo. Tomemos por ejemplo la función f de x igual a x. Vamos a definirla en el intervalo 0L, en 0L. Muy bien, entonces tenemos esta es la función de una recta que se extiende entre 0 y L, y vamos a continuar esta función de manera par. Es decir, vamos a extender f a una función par en todo R. Va a estar definida en toda la recta real. Entonces, como se muestra aquí en la figura, esta función entonces va a tener, miren, va a ir entre 0 y L, va a estar entre 0 y L definida como X, y si la queremos extender de manera par, pues entonces en el tramo menos L0 tiene que valer la función ahí para cualquier X en ese intervalo menos L0, tiene que valer lo mismo que la función en el intervalo 0L. Entonces, o sea, esto nos quiere decir, queremos definirla de manera par, es decir, f de x menos x tiene que ser igual a f de x, y esto nos obliga, entonces, a definir a f de x como la función valor absoluto de x, como se muestra en el gráfico, en la parte negra del gráfico, para x entre menos L y L. A continuación, entonces, simplemente lo que hacemos es extenderla de manera periódica, es decir, volvemos a repetir la función cada 2L intervalos se repite. Entonces se extiende, luego se extiende de manera periódica la extendemos de manera periódica con período igual a 2L, siguiendo entonces, repitiendo la función cada 2L, como se muestra entonces en la figura que tenemos. Muy bien, entonces tenemos que esta función es una función par, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que la función es par. Esto entonces nos permite, ya sabemos, computar, nos va a permitir que nos va a decir que los únicos términos de la serie de Fourier van a ser los coeficientes a0 y a n, y los términos que llamamos bn van a ser idénticamente todos iguales a 0. De otro lado, podemos computar a0 con cualquiera de las fórmulas que teníamos. Podemos usar, por ejemplo, esta fórmula 1 sobre 2L, integral entre menos L y L, de x de x. Entonces recordemos, como la función es par, entonces esto es igual, simplemente ya teníamos la fórmula 1 sobre L, se duplica esta integral, esta integral entre 0 y L, se duplica dos veces, queda 1 sobre L, integral de x, esta es una integral inmediata, queda 1 sobre L, x2 sobre 2, entre 0 y L, y esto nos queda entonces igual a, pues aquí quedaría L2 sobre 2, 1 sobre L, por L2 sobre 2. ¿De acuerdo? Estos L medios. Muy bien. Entonces esto nos da el cómputo de A sub 0. De otro lado, podemos entonces también computar a n utilizando entonces las mismas fórmulas de Euler. Entonces utilicemos para n la fórmula que ya teníamos. Entonces para n tenemos, muy bien, tenemos que a n es igual entonces a 2 sobre L, integral entre 0 y L del valor absoluto de x por el coseno de n pi x sobre L de x. Muy bien. Entonces tenemos entre 0 y L, el valor absoluto va a ser simplemente x, entonces nos queda 2 sobre L, integral de x entre 0 y L, por coseno de n pi x sobre L de x. Muy bien, y utilizando un programa de cómputo, programa favorito, pues entonces quedaría simplemente esta fórmula, nos da evaluar esta integral,
nos da menos 2 sobre L dividido n2 pi2 por 1 menos el coseno de n por pi. Muy bien, esto es lo que nos produce la fórmula. Recordemos que el coseno de n por pi, lo hemos hecho ya, es menos 1 a la n. Entonces nos queda simplemente, nos va a quedar una fórmula que va a ser 0 si n es par. ¿De acuerdo? Para los valores pares, por ejemplo, 2pi, coseno de 2pi es 1, 1 menos 1, 0. 4pi vuelve a ser 0, 1 menos, vuelve a ser 1, perdón, luego 1 menos 1 es 0. Entonces va a ser n, y cuando n es impar, pues va a quedar, por ejemplo, tomemos 1, n igual a 1, queda coseno de pi, que es menos 1, queda 1 menos menos 1, queda un 2, luego que queda un signo menos, menos 4, lo mismo si fuera 3pi, coseno de 3pi es menos 1, luego queda 1 menos menos 1, esto es 2, o sea, menos 4L, entonces en todos los casos va a quedar menos 4L sobre n2 pi2 cuando n es impar. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos entonces que los coeficientes los podemos escribir, recordemos los coeficientes a n, eran 0 cuando n es par, y nos había quedado aquí menos 4L sobre n2 pi2 cuando n es impar. Entonces estos coeficientes los podemos escribir, si escribimos a n, le damos valores cuando es par, pues va a ser de la forma 2k, k variando desde 0, 1, 2, etc. Y cuando es, esto sí es par, y cuando es impar, pues el n se va a poder escribir como 2k más 1, ¿cierto? Al variar aquí en 0, 1, 2, el n va recorriendo los valores 2 por 0 más 1, 1, 2 por 1 más 1, 3, o sea, 1, 3, 5, etc. Entonces esto es cuando n es impar. Entonces, escrito en esta forma nos queda 0 si n es par, y nos va a quedar menos 4L, que es el que interesa, sobre 2k más 1 al cuadrado por pi2, ¿de acuerdo? Cuando n tiene la forma 2k más 1, y k va variando, entonces, si quiere pongámoslo aquí, desde 0 hasta infinito. Muy bien, entonces, tenemos que la serie f de x, entonces, es una función continua, no solamente continua a tramos, sino continua. Su derivada va a ser más 1 y menos 1, más 1 y menos 1. Es una función que va a tener descontinuidades, pero va a ser continua a tramos, excepto por un número finito de puntos en el intervalo fundamental, va a ser una función continua. Entonces sabemos que podemos expresar la serie, va a coincidir con el valor de la función, inclusive podríamos también derivar su serie, ahora más tarde quizá lo hacemos. Y recordemos entonces que esto era a0 más, y nuestra fórmula era primero los términos a n variando desde 1 hasta infinito, por el coseno de npi por x sobre l, y teníamos aquí estos coeficientes bn que van a ser todos 0, porque la función es par, pero no importa, simplemente para recordar, ustedes recuerden cómo es la fórmula, va a ser de este estilo, entonces estos coeficientes van a ser todos ceros, entonces nos queda a 0, recordemos, ya lo habíamos calculado, era L medios, este es a 0, y los coeficientes a n que los tenemos aquí, entonces nos queda, vamos a cambiar el índice de sumación o de sumatoria, desde k igual a 0 hasta infinito, pongámoslo en términos de k, después tenemos el término a sub k, menos 4L sobre 2k más 1 al cuadrado por pi2, ¿de acuerdo? Este va a quedar aquí, aquí va a quedar el coseno de 2k más 1 pi por x sobre l. Muy bien. Entonces podemos simplificar un poquito esta fórmula. Aquí nos va a quedar L medios, este va a ser un término constante, menos 4L sobre pi2. Si quieren lo podemos sacar, menos 4L sobre pi al cuadrado. Sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de, pues, ¿qué nos va a quedar aquí? Ya sacamos el signo negativo, el menos 4L sobre pi2, nos va a quedar 1 sobre 2k más 1 al cuadrado, es decir, los recíprocos de los cuadrados de los impares, por coseno
de 2k más 1 por pi por x sobre L. Muy bien. Entonces, explícitamente, tenemos, esto es, que ustedes quieren, escribámosla como L medios más menos 4 sobre L pi 2. Y aquí esta sumatoria, pues para verla un poco de manera explícita, sería 1 sobre 1 al cuadrado. Ahora queda coseno de, cuando cae 0, esto es 1 coseno de pi x sobre L más, después vendría 1 sobre, el próximo impar es 3 al cuadrado, coseno de 3 pi x sobre L y seguiría así con todos los otros impares. ¿De acuerdo? Entonces eso muestra cuál sería el desarrollo en serie de la función que está definida como valor absoluto entre menos L y L que se ha extendido de manera periódica a toda la recta. Vamos ahora entonces a desarrollar el mismo ejemplo, pero vamos a extender la función f de x igual a x de una manera, vamos a extenderla de manera impar. Bueno, entonces tenemos que definir, tenemos esta función definida entre 0 y L, pues ensayemos tomar L igual a pi, por ejemplo, para hacerlo de una manera más concreta. Entonces esta f estaría definida, está definida en el intervalo 0 pi y se extiende de manera impar a menos pi pi. Bueno, como se muestra aquí en la gráfica, ¿cierto? La extensión corresponde al ejemplo 5.1.15 de las notas. Esta extensión entonces nos muestra, pues bueno, la función f de x es impar, entonces la extensión es simplemente ella misma, ¿cierto? Va a ser x entre menos pi y pi. Y se extiende de manera periódica como se muestra en la figura. Entonces, extendida a todo R, toda la recta real. Noten que en el ejemplo, para una cuestión simplemente darle un poco de rigor, hay que escoger el valor de la función en el punto menos pi. Podría valer tomar el valor menos pi o podría dejar ese huequito y tomar el valor pi para hacerla de manera periódica. Entonces, en este caso decidimos que si x es menos pi, pues le damos el valor de pi. Es decir, hemos decidido aquí tomar, esto es completamente caprichoso, pi, si x es igual a menos pi. Alguien podría preguntarse, ¿qué pasa si uno le da otro valor? Entonces no va a importar porque los coeficientes de la serie de Fourier van a depender de unas integrales que no dependen de lo que valga la función en un número finito de puntos. O sea, dos funciones que coincidan en casi todas partes y difieran en un número de puntos, en un número finito de puntos, en el intervalo menos LL, van a tener las mismas integrales que dan los coeficientes de Fourier y por tanto entonces van a tener la misma serie de Fourier. Entonces no hay ningún problema, aquí la podemos tomar menos pi o cualquier valor. Eso lo vamos a repetir varias veces. Entonces, como la función, ya sabemos que es una función impar, entonces el valor de A0 en la fórmula de Fourier es 0 y el valor de AN es 0 para n mayor o igual que 1 y solamente nos queda computar los Bn. Para eso entonces podemos usar la fórmula 2 sobre L, recuerden que L es pi, ¿de acuerdo? Este ya lo teníamos aquí. 2 sobre L integral entre 0 y L, es decir, entre 0 y pi, de la función x, f de x en este intervalo es x, seno de n pi x sobre pi. ¿De acuerdo? Podemos cancelar pi y nos queda entonces que Bn va a ser simplemente 2 sobre pi por la integral entre 0 y pi de x seno de n pi x de x. Muy bien, entonces usemos cualquiera de los programas. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en el programa GeoGebra este comando integral, este no lo hemos usado, el GeoGebra, usémoslo esta vez. Entonces aparece integral corchetes de x estrella, que es la multiplicación, seno de paréntesis n por x, y después el intervalo de integración entre 0 y pi se le da 0,0 pi en mayúscula, todo esto entre corchetes. Entonces nos da que esta integral
el GeoGebra produce que esta integral es menos n pi por coseno de n pi. Esta es la respuesta que produce el programa, más seno de n por pi sobre n2. Ya sabemos que estos senos son todos iguales a 0. Estos cosenos son menos 1 a la n, ya lo hemos computado, entonces queda menos n pi sobre n2 por menos 1 a la n, ¿de acuerdo? Entonces nos va a quedar que esta integral es esta integral. Para hallar el bn tenemos que multiplicar por 2 sobre pi. Esta integral, bueno, este signo lo podemos absorber aquí, cancelamos un n, entonces queda, pues si ustedes quieren, hagámoslo en dos pasos, n pi sobre n2, absorber este signo menos queda menos 1, que es el signo menos, a la 1, por menos 1 a la n queda menos 1 a la n más 1, y cancelamos un n con un n, y nos queda pi sobre n menos 1 a la n más 1, ¿de acuerdo? Luego bn, fórmula para bn, entonces nos va a quedar bn igual a 2 sobre pi por el valor de esta integral, y el valor de esta integral entonces es pi sobre n por menos 1 a la n más 1, cancelamos pi, y queda entonces, nos queda la fórmula 2 sobre n por menos 1 a la n más 1. Este es el valor de bn. Entonces tenemos ya todos los términos de la serie de Fourier. Entonces de aquí, que la serie de Fourier entonces escribámosla como s de x va a ser igual a 2 por sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de, pues aquí nos queda menos 1 a la n más 1 sobre n por el seno de n por x. ¿De acuerdo? Nos queda esta fórmula. Ahora recordemos, esta serie, si quiere podemos hacer aquí una pequeña simulación en el Maple. Esta serie entonces vamos a simularla en el programa Maple de la siguiente manera. Tengo aquí abierta una hoja de trabajo del programa Maple, donde he escrito un programa que lo llamo Fourier. Fourier toma una función f definida en un intervalo fundamental menos LL, donde suponemos que se extiende de manera periódica toda la recta real, y computa los coeficientes de la serie de Fourier hasta un cierto n que uno le dé. Esta serie la vamos a llamar Sn, y nos va a graficar la pareja f con respecto a Sn, es decir, nos grafica la función con respecto a la aproximación enésima. Entonces, en el ejemplo que estábamos haciendo, teníamos en el intervalo fundamental la función definida entre menos pi y pi como x. Aquí la vemos, la línea recta. Recuerden pues que esta se extendía de manera periódica. Y vamos a computar entonces los primeros 5 términos, digamos, de la serie de Fourier. Entonces le vamos a dar aquí el programa de los primeros 5 términos. Entonces aquí nos muestra, por ejemplo, en azul está, este es la función que corresponde a la serie de Fourier. En rojo está la función original, o sea, en azul está la aproximación. Miren que esta aproximación pues se va acercando en los puntos donde f de x es continua. Recuerden que f de x no era continua ni en pi menos pi. ¿Qué nos dice el teorema fundamental? En los puntos donde no es continua, la serie de Fourier debe tomar el promedio de la función original en ese punto. O sea, por ejemplo, en pi, aquí el promedio va a ser pi y menos pi, pi más menos pi va a ser 0. Ese promedio es 0, lo cual queda aquí reflejado en el hecho de que la curva azul pasa por 0 y lo mismo es menos pi. Démosle una mejor aproximación, démosle por ejemplo 15 términos. Entonces, aquí ya ven ustedes que la línea azul es mucho más cercana a la roja. Estamos mucho más cerca de la función. Si le diéramos, por ejemplo, no sé, pongámosle 40 términos de la serie de Fourier, entonces 40 términos nos da una aproximación ya excelente. La línea azul se va muy cerca de la línea roja y difieren estos dos puntos, como era de esperarse, como lo predice el teorema fundamental. Entonces tenemos la función s de x dada por esta serie de Fourier, que esta es la serie que aproxima la función definida como f de x igual a x entre menos pi y pi.
y que ha sido extendida a toda la recta real de manera periódica. Entonces tenemos dos cosas sobre esta función. F es continua en menos pi, pero no lo es pero no es continua en menos pi y no es continua en pi. Y no es continua en pi. Ninguno de esos valores son... Entonces no podemos esperar que la serie coincida con el valor de la función. Va a ser distinto cuando x es o menos pi o pi, o múltiplos de menos pi y pi en general. De hecho, según el teorema fundamental, el valor de s de x va a ser el límite cuando nos acercamos a menos pi por un lado, más el límite cuando nos acercamos a menos pi por el otro, por la derecha y por la izquierda. Por ejemplo, si la computamos en menos pi, dividido por 2, va a ser el promedio. Entonces, en este caso va a ser pues menos pi más pi sobre 2 va a ser 0, efectivamente, como vimos la función es 0. Ahora, podemos derivar los términos, podemos computar la derivada de S derivando el valor interno de la sumatoria, de la función que aparece en la sumatoria, de tal manera que esta derivada entonces proporcione la serie de Fourier de la derivada de f. Es decir, vamos a tener esta igualdad, pongámoslo como una interrogación. Pues bueno, recordemos, según el teorema fundamental, para poder derivar término a término la serie de Fourier, es necesario que la función f sea suave a tramos y f' no solamente sea continua a tramos, sino que sea continua. En este caso f' no es continua. F' va a ser la función constante 1 excepto en múltiplos de pi, donde no va a estar definida. ¿Qué pasa si tratamos de derivar? Entonces, si tratamos de derivar, nos quedaría esta constante, quedaría menos 1 a la n más 1 sobre n. Aquí quedaría el coseno de n por x, sería la derivada del seno. Y por el valor interno del ángulo, que es nx, sería por n. Por n, n y n se cancelan y nos queda la serie dos veces sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la n más 1, coseno de nx. Entonces la pregunta era, ¿aproxima esto la función f' que es 1? ¿Se puede aproximar la función constante 1 con esta serie? Pues ustedes pueden ver que aquí los valores de coseno de nx van a variar, perdón, para que la serie sea convergente. Este término enésimo tiene que tender a 0 cuando n tiende a infinito, pero no hay manera de que tienda a 0 porque el coseno va siempre a oscilar entre menos 1 y 1. Entonces, esta igualdad no se va a dar, esta función no va a representar la derivada de f, y de acuerdo con el teorema fundamental, no la puede representar, puesto que esperaríamos que eso ocurra solo cuando la derivada de f sea continua, y repito, en este caso, para nuestra función f, en los múltiplos de pi, esta función tiene un huequito, ¿cierto? Está definida como 1, es la función constante 1, que es la pendiente de las rectas que aparecen en la gráfica, pero va a tener un huequito en cada punto que sea múltiplo de pi. Va a ser discontinua en este punto y por lo tanto no se puede derivar término a término. Ahora nos podríamos preguntar, ¿qué pasa si tenemos una cierta función y la extendemos de dos maneras distintas? Pues como en el ejemplo que acabamos de hacer, en los dos ejemplos teníamos la misma función f de x igual a x, definida entre menos pi y pi, pero en el primer ejemplo lo habíamos extendido de manera par, o sea, en el ejemplo 5, 1, 13, y también lo habíamos extendido de manera impar, como en el ejemplo 5, 1, 15. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos ver las gráficas de las dos funciones otra vez para que las recordemos, como en el ejemplo 5, 1, 13 y 5, 1, 15. Bueno, habíamos obtenido dos aproximaciones. En el primer caso, vamos a este como el caso 1 y caso 2. Entonces, en el primer caso teníamos una serie que nos había dado pi medios más menos 4 sobre pi por sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de 1
sobre 2k más 1 al cuadrado por el coseno de 2k más 1 por x. Este era el ejemplo 5.1.13, caso 1. Y en el caso 2 habíamos obtenido otra serie distinta que era 2 veces la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la k más 1 sobre k por el seno de k por x. Este era el ejemplo 5.13. Entonces 5.1.15, perdón. Ahora, estas dos funciones entonces deben coincidir donde la función es continua. Es decir, S1 debe coincidir con S2, por ejemplo, en particular, y debe coincidir, pues, por supuesto, con F en el intervalo menos pi, quitando pi, menos pi y pi. O sea, en este intervalo deben coincidir. Vamos a hacerlo gráficamente con el programa Maple. Aquí entonces he abierto nuevamente una ventana de Maple y en este caso nuestra intención, voy a borrar esto que sobra, nuestra intención es comparar las dos series, las del ejemplo 5.1.13 y 5.1.15, y ver cómo aproximan la función f de x igual a x, que la vemos aquí, en el intervalo 0pi. Muy bien, entonces aquí podemos computar la primera función. Nos va a dar estos 10 términos de esta sumatoria. Voy a quitarle términos, voy a poner 2 términos solamente. Esta va a aproximar muy bien, como veremos, la función f de x igual a x. Aquí sí tomemos 10 términos de esta función. Entonces tenemos las dos series. La primera serie es la que corresponde al ejemplo 5.1.13, esta que está aquí. Ustedes la pueden ver, compararla. Y la otra serie es la que corresponde al ejemplo 5.1.15. Ahora vamos a graficar estas dos series de Fourier. Entonces vemos que la línea, hay dos líneas, una línea en rojo y una línea en azul, están aproximando la función f de x igual a x. Miren que la aproximación es muy parecida a la línea que está a 45 grados. Voy a ponerle un poco más de términos aquí, digamos 5 términos. Volvamos a graficar. Miren ahora que la línea roja es prácticamente ya coincide con f de x igual a x, pues si ustedes quieren podemos meterla aquí, en 3 colores distintos, graficamos. Hay una línea roja detrás de esta línea azul, aquí alcanza a verse la puntica de la línea azul, y una curva verde, que es la aproximación que corresponde a esta segunda serie. Si aquí le damos 100 términos, muchos más términos, entonces vamos a ver que ambas funciones, la verde y la azul, prácticamente ya se montan sobre la línea roja y van, de todas maneras, no van a coincidir en pi. Miren que aquí se va haciendo más grande este valor. Ese es un fenómeno bien conocido que se conoce desde el siglo XIX y se conoce como el fenómeno de Gibbs. Es que aquí es imposible aproximar en pi, la función va de hecho siempre a tener una desviación de la función original, pero ese es un tema, digamos, un poco más complejo que se escapa a las pretensiones de este curso. Bueno, con esto hemos llegado al final de la clase 6.4 de este curso de matemáticas especiales y los invito para que sigan viendo la clase 6.5. Muchas gracias por su atención.